Gente común en manos de un Dios poco común. Muy buenos días, sean bienvenidos a la comunidad cristiana Emmanuel. Para mí es un placer estar acá con ustedes esta mañana, dándole continuidad a esta serie que comenzamos la semana pasada con nuestro pastor Nelson. En este momento quiero presentarme, mi nombre es Arquímedes. Para quienes no me conocen, estoy casado con Jennifer desde hace 11 años, van a ver la imagen en pantalla. Felizmente, ella me dijo que tenía que decir felizmente, desde hace 11 años, si no me pega, y padre de dos hermosos hijos producidos aquí en Venezuela, que son Cristian y Eva. Quiero comenzar dándoles una historia, ¿verdad? Comenzar con una historia de una pareja de novios que están preparándose para contraer matrimonio. Cuando uno le dice a ustedes una pareja de novios preparándose para contraer matrimonio, ¿en qué piensan? A mí lo que se me viene es el vestido de novia, el salón de fiesta, dónde se va a realizar la luna de miel, todos los preparativos, y para quienes ya se han casado saben el estrés que esto causa. ¿Qué pasaría si durante estos preparativos, días antes, el novio se entera de que la novia está embarazada y no es de él? Daría pie a cualquier novio, ¿verdad?, de prácticamente salir volando de esa situación. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? A mí me parecería algo impactante conseguirse con esa situación. Estamos en vivo. Lo bueno es que en este servicio tenemos luz, en el anterior no tuvimos luz, entonces tendremos algunas fallitas, pero lo bueno para aquellas personas que están viniendo por primera vez a la comunidad cristiana Emmanuel, déjenme decirle que ya tenemos algo en común. Es la primera vez de ustedes allá y es la primera vez que estoy acá. Entonces, gracias. Ya empezando por ahí, tenemos algo en común. Entonces quisiera en este momento conversar con ustedes sobre el tataranieto de la abuela prostituta de quien hablamos la semana pasada, de quien habló el pastor la semana pasada, que era Rahab. Quiero conversarles, primero voy a decirles el ancestro de este personaje de hoy. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Quiero conversar con ustedes acerca de José, el padre terrenal de Jesús. El hombre que Dios decidió que fuera el padre de su hijo, en la tierra. José marcó algo significativo en la vida del cristianismo porque fue esa imagen que tuvo Jesús acá en la tierra. José el carpintero, como lo conocen muchas personas. Y entonces quisiera comenzar acá sobre el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. Su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. No tenemos un contexto de qué pasó en esa situación y acá es donde quisiera jugar con ustedes un poco la imaginación, porque en la Biblia hay muchos huecos, por decirlo de alguna forma, que nos dejan a nosotros hacernos preguntas, a imaginarnos cosas. Entonces quisiera jugar con ustedes a la imaginación y yo me quiero imaginar en ese momento qué habrá pensado José cuando María le explica: estoy embarazada y no es tuyo. Debe haber sido algo sumamente impactante para él. Y más cuando María le explica: no es tuyo, sino que es del Espíritu Santo. Rudo. Entonces, en ese momento me gustaría pensar que fue tanto el amor que tenía José hacia María que él decidió simplemente no acusarla, porque en ese entonces la ley era sumamente implacable con las personas, con este caso con las mujeres que no demostraban su virginidad. Y acá lo dicen también en la Biblia. Pero si la acusación resulta verdadera y en efecto
la muchacha no era virgen, la sacarán a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido una acción infame en Israel, deshonrando a la casa paterna. Así extirparás el mal de en medio de ti. Ese era el castigo, esa era la ley para las mujeres que demostraban eso. Y entonces me gustaría pensar eso, que José amaba tanto a María que dijo, no te voy a exponer a eso, no te voy a exponer ni a ti ni a tu familia a esto. Y fue entonces cuando José estaba pensando en qué decisión tomar, cuando en el plan perfecto de Dios llegó un ángel y le comunica esto. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, a quien le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Jesús. En este momento me imagino entonces la cara o la actitud que pudo haber tomado José, ya que primero María le dice, no es tu hijo, y ahora se le aparece el mismísimo ángel a decirle, acepta a María. Y retomando entonces, me gustaría pensar que él estaba tan enamorado que no le hacía falta el recordatorio del ángel para decirle que estuviera con María. Pero como nosotros a veces somos un poquito tercos, Dios dijo, déjame mandarle al ángel para confirmar la palabra que ya le mandé a decir con María. Y seguimos entonces como con las preguntas que se pueden formalizar en la Biblia. Hay muchos personajes y creo que una de las partes donde más uno puede hacerse preguntas es en el nacimiento de Jesús. ¿Qué habrá pasado en ese lapso? Porque no tenemos los detalles. Me gustaría pensar, yo que he sido padre, me gustaría imaginar a José tal vez preocupado caminando de un lado al otro cuando llegó al pesebre y decía, esto no es el plan que tengo yo, cómo mi hijo va a nacer en un pesebre. Y todos acá conocemos la imagen bonita del nacimiento, adornadito, que toda la vida hemos visto, pero créanme que no debe ser nada bonito tener a la esposa de uno en un pesebre con el olor típico que pueda tener un pesebre, un buey, un burro, una oveja. El olor debe ser algo nada romántico. Me imagino entonces a José preocupado por qué va a pasar con su hijo. Y así como muchas otras preguntas, me podría preguntar qué pasó con los Reyes Magos cuando llegaron, cómo se sintieron adorando a un bebé, qué habrá pasado con el señor de la posada que los rechazó. ¿Será que en algún momento se enteró a quién había rechazado? ¿Se habrá enterado después de que había rechazado al Mesías en su casa? Y así pueden presentarse muchas preguntas. Entonces me pregunto, en el caso de José, ¿cómo habrá atendido a María? ¿Cómo la habrá consentido con su arepita de chicharrón, con queso por el embarazo? ¿La habrá puesto la funda del burro como almohada? ¿Cómo habrá planificado ese nacimiento? Y me imagino entonces también que José, al sentir la palabra de Dios de que vas a ser padre terrenal de el Mesías, José se habrá imaginado en su cabeza el nacimiento del Mesías debe ser algo wow, magnífico, algo rodeado de familiares, rodeado de muchas personas, un festín, un banquete, porque a veces somos así, terrenalmente pensamos en cómo podría ser. Me imagino que tal vez él habrá pensado como los que vieron en la película El Rey León, presentando a Jesús a toda la tierra, presentando al Mesías como lo presentó Mufasa a Simba. Se habrá imaginado eso, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era la historia que todos conocemos, no traerlo a este mundo como se lo imaginaba José. Me imagino entonces también
que José en ese momento de duda le habrá preguntado a Dios: Dios, ¿estás aquí? ¿Por qué mi hijo tiene que nacer aquí? Y en ese momento tal vez entendió que no era su hijo. Dios, perdóname, no es mi hijo, es tu hijo. No es mi plan, es tu plan. No es mi decisión de estar aquí. Tú, Padre, que todo lo sabes, por algo nos pusiste acá. Y eso también nos pasa a nosotros. A veces nosotros recibimos un mensaje de Dios y dudamos de aplicarlo. Dudamos de que el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de la vida, a veces no puede resolver nuestros problemas. Pareciera que dudáramos del poder magnífico que Dios tiene en nuestras vidas. Y retomando entonces la historia de José, cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Nada más y nada menos, ya entonces recibió al Hijo de Dios, nuestro Dios en la tierra. Y acá quisiera hacer un paréntesis y hacerme nuevamente una pregunta. ¿Por qué Dios, el Todopoderoso, decide que Jesús debería tener un padre terrenal? ¿Por qué Jesús debería tener una imagen paterna en la tierra adicional a la que ya tienen en el cielo? Y esto me llevó a buscar información de la importancia del rol del padre en la familia, que dice el por qué los padres cuentan. Y en las ciencias sociales existe un término que se llama ausencia paterna. Y los investigadores reconocen que la ausencia del padre es un factor significativo para el éxito o el fracaso de los niños. El hecho es que los padres representan una diferencia enorme e irrelevante en la vida de los niños en términos de educación, manutención, abuso, salud física y mental, uso de drogas, la actividad sexual y el embarazo. Prácticamente todos los indicadores sociales que pueden existir. Y quisiera entonces tomar acá el factor paterno en varias de las actitudes que se pueden encontrar un niño a lo largo de su vida. El factor paterno en la educación. ¿Cuál es la influencia del padre en la educación? Los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. La participación del padre en la escuela está asociada con una mayor probabilidad de que el alumno saque las mejores notas. El factor paterno en la pobreza. Los niños que pertenecen a hogares con ausencia paterna tienen 5 veces más probabilidades de ser pobres. En el año 2002, el 7.8% de los niños en familias en pareja casadas vivían en situación de pobreza, comparados con el 38.4% de los niños de familias en las que la mujer es la cabeza de familia. El factor paterno en la infancia y en la juventud temprana. Los índices de mortalidad infantil son de 1.8 veces más altos entre los niños de madres solteras que en el caso de madres casadas. El factor paterno en el encarcelamiento. Se me salió el orientar. Los jóvenes que nunca tuvieron un padre en el hogar tienen más altas probabilidades de sufrir lo que es un encarcelamiento por las decisiones que puedan tomar por la falta de la guía de un padre en la familia. El factor paterno en las drogas y la delincuencia. Los adolescentes, especialmente los varones que provienen de familias con apenas uno de los padres, presentaron un riesgo más alto para cometer actos delictivos contra el Estado, la propiedad y las personas. Todo esto, según unas pruebas que se realizaron, demostraron que los hombres o los jóvenes podrían tomar esta actitud. El factor paterno en la actividad sexual. El hecho de haber sido criado por madres solteras aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia. ¿Qué pasa acá? Esa carencia que puede tener un adolescente, una niña, la carencia del amor de padre, puede llevarla a buscar el amor en una relación a temprana edad, cosa que puede afectar todo el futuro que puede tener esa persona, toda esa niña, porque va a buscar el amor que no tuvo del padre en una pareja.
Y a pesar de que los dos son hombres, son amores totalmente diferentes. El factor paterno en el abuso infantil. Según estos estudios, se demostró que existe un riesgo de 77% de sufrir abusos físicos por la ausencia del padre, un riesgo del 87% de resultar lastimados por negligencia física, un riesgo de 65% de sufrir abandono físico considerable, un riesgo de 74% de ser víctimas de abandono emocional, un riesgo de 80% de sufrir lesiones graves como resultado de abusos. En términos generales, existe 120% mayor de peligro de sufrir algún tipo de abuso infantil por la ausencia del padre. Ojo, acá con estas estadísticas no quiero decir que esta sea la regla, sino que tomen en cuenta, más que todos los hombres que están presentes, si en algún momento se le llega a pasar por la mente el abandonar a su familia o el abandonar a su esposa, el efecto que puede tener en sus hijos el no tener la presencia del padre en la familia. Conozco muchos casos que a través de la palabra, de la educación, de los valores que se le dan a estos hijos, no caen en esta estadística, salen de este grupo. Pero es importante que tomen en cuenta que la presencia del padre es sumamente necesaria para un buen desarrollo psicomotor o psicosocial del niño. Retomando entonces acá la historia de José, que supongo que por eso fue esos valores que tiene José, los escogió Dios, porque Jesús necesitaba una guía paterna durante estos primeros años de vida. Y retomando entonces, el ángel le dice a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Acá entonces tenemos que José nuevamente simplemente actúa a lo que le dice Dios. Y acá quiero hacer entonces el análisis de que muchas veces nosotros recibimos el mensaje y no lo aplicamos. Acá se puede ver que José puede ser utilizado como un ejemplo para nuestras vidas, como un ejemplo de simplemente la aplicación. Y a veces José no lo dice, pero yo supongo que en algún momento debe haber dudado de la palabra de Dios, debe haber dudado de los mensajes del ángel, pero sin embargo, a pesar de sus dudas, él aplicó, él actuó. José era un hombre de pocas palabras, según los versículos, son pocas las veces donde él demuestra que conversa con alguien, pero son más los versículos donde él más actúa. Una vez más, por medio del ángel del Señor, José supo que de la muerte de Herodes. Después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Acá, sin duda que el plan de Dios está rodando, está ya en camino, porque a pesar de que las pruebas, las pruebas que se le ponían en el camino a José, simplemente era para llevarlo a donde quería Dios que fuera. Y muchas veces a nosotros nos pasa. A veces nosotros tenemos un plan y queremos ir a la izquierda y Dios simplemente te manda una cachetadita: no, es a la derecha. Y uno: no, yo quiero ir a la izquierda. No, hijo, es a la derecha. Y uno sigue yendo por ese camino, y es cuando uno dice: es que me dan hasta con las tablas. Es simplemente porque ese no era el camino que Dios quería que tú tomaras. Retomando entonces la historia, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén.
sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. ¿Quiénes son los hombres que están casados? ¿Quiénes son? ¿Me pueden levantar un momento? Bájenla. Un dato. Las mujeres tienen un uso de 25,000 palabras al día. El hombre tiene 8,000 palabras. Como escucharon, Jesús se perdió durante 3 días. ¿Ustedes se imaginan la cantaleta que le dio María a José, no solamente porque se le perdió el hijo, cosa que es grave, sino que perdiste al Mesías, perdiste al Hijo de Dios? Como les dije, José no era un hombre de muchas palabras, entonces yo asumo que tal vez esas 8,000 de José las usaba María, por algo. Y aquí algo que hay que destacar, este es el último versículo donde está la presencia de José. No sé qué le habrá hecho María. Pero lo bueno es que lo consiguieron al 3er día, y en ese momento cuando lo consiguen, que ven que Jesús está dando la palabra con mucha inteligencia, ahí es cuando sale también el orgullo del papá. Que entre los casados sabrán, cuando el hijo pone la torta, ese es tu hijo, pero cuando lo hace bien, ese es mi muchacho, ¿verdad? Entonces en ese momento me asumo yo que José, cuando vio a Jesús, eso fue lo que dijo: ese es mi muchacho. Entre paréntesis habrá dicho: no, padre, perdón, es el tuyo, cuidado. Entonces acá, entre esta parte del orgullo que tiene un padre por su hijo, me pregunto, ¿será que alguna vez José, en ese rol de padre, jugó burritos con Jesús? ¿Habrá jugado algún tipo de juego y Jesús lo habrá dejado ganar? ¿En algún momento José, mientras oraba, habrá levantado la cabeza para ver que Jesús lo escuchaba? Todos estos son, como les dije, muchas preguntas que pueden estar, pero definitivamente José tiene que haber dejado una huella en la vida de Jesús, porque por algo Dios le otorgó ese placer de ser el padre de Jesús. Y aquí me identifico mucho con José, no solamente porque es mi segundo nombre, yo soy Arquímedes José, cosa que siempre mi madre me recuerda cuando está brava conmigo, sino también me identifico mucho con José, porque al igual que él, Dios me bendijo con un hijo que no lleva mi sangre, pero tiene mi corazón. Dios me dio esa bendición de el tener a alguien a mi cargo, a mi cuidado. Tengo 2 hijos, pero uno en particular, que el hecho de no tener mi carne, pero que tiene mi corazón, es muy significativo. Y por eso me identifico mucho con José. ¿Por qué? Porque debe haber sido tanto el amor que tuvo José por su hijo, que simplemente Dios decidió llevárselo antes. Porque a partir de la pérdida de Jesús, durante esos 3 días, no existe un versículo adicional donde se hable de la presencia de José. ¿Y por qué digo esto? Porque me imagino a María. Ojo, muchas veces se dice que la mujer es el sexo débil. No creo eso, porque yo creo que el sexo débil es el hombre. La mujer es sumamente fuerte. Y me imagino que por eso Dios decidió que María fuera quien acompañara a Jesús durante su camino de promulgar la fe en el mundo. Porque si hubiese sido José, y me pongo en su lugar, al ver a su hijo sufriendo,
al ver a su hijo cargando una cruz que no podía con las fuerzas, al ver a su hijo siendo clavado en una cruz, José lo más probable es que haya impedido que ese plan que tenía Dios con Jesús se realizara. Me imagino a un José que ni siquiera los 12 discípulos hubiesen podido aguantarlo a él tratar de salvar a su hijo. Me imagino a un José que desde pequeño estuvo con Jesús, viéndolo crecer, viéndolo jugar, viéndolo desarrollarse, llegar al momento de verlo sufrir. Me imagino entonces que ese José simplemente hasta ahí eran los planes de Dios. Hasta ahí eran los planes que Dios tenía con José. Porque, como les dije anteriormente, los planes de Dios son perfectos, pero a veces uno no los entiende, a veces uno no quiere aplicarlos. Y retomando entonces acá la historia, cuando lo consiguen a Jesús, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban?, responde Jesús. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que decía. Y retomando entonces ese momento de la historia donde pierden a Jesús, me imagino yo entonces que María y José tienen algún problema de memoria porque no entendían lo que estaba diciendo Jesús y al parecer ellos se olvidaron de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso él estaba en el templo, por eso eran los conocimientos que tenía y por eso era el manejo de la palabra que Jesús tenía. Y estamos en vivo. Y en este caso entonces pienso que José fue un padre ideal. ¿Por qué? Porque fue un padre que estuvo en todo momento durante esta, digamos, breve historia de Jesús. Estuvo con su esposa y estuvo con su hijo en el viaje a Belén. Estuvo en las horas temblorosas y gozosas del parto de María, estuvo en la huida a Egipto y estuvo como cabeza de familia en su casa de Nazaret. José estuvo con su familia en las buenas y en las malas. Fue entonces un ejemplo y por eso digo yo que tal vez por eso lo escogió Dios para eso. En ocasiones, Dios obra mejor a través de nuestras debilidades que a través de nuestras fortalezas. Y me gustaría entonces, no sé cuáles habrán sido las fortalezas que Dios vio en José, pero me las imagino. Como les dije, José no era un hombre de muchas palabras, pero por lo que se demostró cada vez que un ángel le decía que hiciera algo, él simplemente lo hacía. No dudaba, no vacilaba, sino que simplemente lo hacía. Y acá es cuando entra nuestra parte. Muchas veces nosotros recibimos una palabra de Dios y ojo, Dios no siempre te va a hablar con una voz majestuosa, no se te va a aparecer un ángel, sino que simplemente Dios te va a llegar, puede ser a través de un mensaje de un teléfono, te va a llegar a través de una palabra de un amigo, te va a llegar a través de una valla en la calle, te va a llegar a veces por un simple gesto de otra persona. Pero lo que es más importante es el estar dispuesto a escuchar ese mensaje de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios en el momento cuando más desesperados estamos. Me imagino a un José en la parte de afuera del pesebre, desesperado porque su esposa va a dar a luz, porque no tiene una partera, porque no tiene agua caliente para el bebé, porque no tiene una funda para arropar al bebé. Simplemente tiene unas estrellas, unos animales y más nada. Y en ese momento debe haber orado a Dios y de haberle dicho: Dios, ¿estás ahí? ¿Por qué mi familia está pasando esto? Y muchas veces a nosotros nos puede pasar que buscamos a Dios en la sala de emergencia de un hospital, en la grama de un cementerio, en el asfalto de una calle tras un accidente, en la intimidad del cuarto, pensando en si Dios estás conmigo.
Y en ese momento me imagino también a un José preguntándose lo mismo. Dios, ¿estás allí? Y simplemente Dios, que como les dije, no siempre vas a escuchar una palabra, no vas a escuchar un mensaje por parte de Él. En ese momento me imagino que Dios le respondió, porque José fue obediente a Dios cuando el cielo brillaba y fue obediente a Dios cuando estaba oscuro. En todo momento fue fiel a la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando José le pregunta a Dios, ¿estás ahí conmigo? Me supongo que entonces Dios le respondió, sí, estoy contigo. Pero le respondió a través del llanto de Jesús cuando nació. Ese primer llanto que a todo padre llena de orgullo por escucharlo. Esa fue la respuesta para José de decirle, sí, estoy contigo. Sí, estoy contigo porque tus pecados han sido perdonados. Sí, tu nombre está escrito en los cielos. Sí, la muerte ha sido derrotada. Y sí, Dios entró a tu mundo. Y sí, Dios entra también en nuestro mundo, pero solamente como Él es todo un caballero, entra a nuestro mundo cuando nosotros lo dejamos entrar. Cuando nosotros estamos pendientes de ese mensaje que nos llega. Cuando nosotros aplicamos lo que Él quiere que apliquemos en nuestra vida. No quisiera terminar sin antes compartir una definición que conseguí casualmente no, sino por cosas de Dios, que es la definición de hijo por el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Aquí 3 José, como se dieron cuenta. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Perder, ¿cómo? No es nuestro. Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Amén. Hermoso concepto. Y lo que me llama la atención de este escritor es que este escritor era ateo, pero simplemente fue tocado por Dios, porque no existe otra explicación de que él poder haber descrito tan perfectamente lo que es el significado de tener un hijo. Y les invito para esta semana a abrir sus sentidos, abrir sus ojos, sus oídos a esos mensajes que puede Dios estar mandando constantemente, pero por X o Y no hemos estado atentos. Les invito a no solamente oírlos, sino aplicarlos a su vida. Y los invito a dejarse ser instrumento de Dios, porque así es Él, para llevarle un mensaje a otra persona. Muchas veces pueden ustedes dar una palabra a alguien y uno simplemente decir, ¿y eso de dónde salió? ¿Por qué dije eso? Ese es Dios que te está utilizando como un instrumento. ¿Qué tal si se levantan para orar? Padre, te damos gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Permítenos, Padre, estar atentos a tus mensajes. Permítenos ser cumplidores de tus planes y que sea tu voluntad y no la nuestra. Permítenos, Señor,
ser utilizado, ser tu instrumento para bendecir a otras personas. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, en este camino de regreso a sus hogares. Hazlos invisibles para toda persona o ente de malas intenciones para con ellos. Acompáñalos como siempre y bendice sus vidas. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.